Espero que pues algunas cosas que pueda compartirles pues sean de su total provecho. Mi nombre es Ronald Argueta, soy neurólogo pediatra del Hospital Saldaña y bueno, vamos a arrancar este tema. Si bien es cierto, vamos a hablar de las malformaciones del sistema nervioso, me encantaría hacer un preámbulo y quizás un poquito extenderme en comprender cómo se forma primero este sistema. Creería que es importante entender e interiorizar la importancia de algunos elementos que los vamos a tomar aquí. Por tanto, vamos a empezar hablando de la construcción de un sistema, la nutrición y la ontogénesis del sistema nervioso central. Y esto hago un paréntesis comprendiendo que pues el enfoque de este foro es la prevención, ¿no? Hablaremos de los procesos estructurales, de la temporalidad de estos procesos y de las diferentes variantes. Haremos digamos, un paseo por algunas fotografías. No será tan extenso, pero digamos, las mencionaremos algunas malformaciones y su relación desde el punto de vista de clasificación. Algo importante es que sí comprendo que este comité de vigilancia tiene bien definida cuáles son las malformaciones a reportar, pero sí me encantaría hacer mención de algunas cosas y lo haremos más adelante respecto a que hay algunas alteraciones dentro de la formación de este sistema nervioso central que puedan estar un poquito por fuera de esa lista bien establecida. Hablaremos algunas particularidades puntuales sobre prevención y el manejo de forma bien puntual. Arrancamos. Siempre que converso de la formación del sistema nervioso central, me encanta hacer, y lo haremos durante esta presentación, la analogía, digamos, la comparación entre la construcción de un edificio y la construcción de este sistema nervioso central, y es que tiene una similitud muy íntima, diría yo. Porque para construir un edificio yo necesito en primer lugar un terreno, y qué mejor terreno que el útero materno, que en toda su potencial y con toda su capacidad de estiramiento, con toda su capacidad desde el punto de vista vascular y de nutrición, de la formación de una placenta y de la nutrición de un nuevo ser humano, ¿no? Y bueno, como en todo edificio, también hay digamos, hay un plano que hacer, ¿no? Este plano viene filogenéticamente ya, digamos, transferida la información de cómo se va a hacer y cómo se va a realizar cada uno de los pasos para la estructuración de este sistema nervioso central. Y evidentemente, como todo proyecto, tiene una relación con el tiempo. Cuando alguien, un contratista de edificaciones, dice, bueno, voy a hacer esta obra y me voy a tardar 2 años en hacerla, ¿no? Tiene ya programado algo un programa, digamos, valga la redundancia, perdón, tiene el programa de cómo va a realizar las estructuraciones y cómo va a realizar cada obra. Y pues no hay qué mejor similitud que el sistema nervioso central, donde las cosas ya están definidas de cuándo deben empezar y cuándo deben realizarse. Y que de no hacerse en esos momentos, pues va a tener una implicación en la estructura de este sistema, ¿no? Y pues en la parte derecha de esta diapositiva pueden ver la relación temporal que hay en el sistema nervioso central, iniciando con la formación del tubo neural en la semana 3, llegando a la migración neuronal que inicia alrededor de la semana 12-13, y la sinapsis que se da alrededor de la semana 25, que tiene amplia relación con los movimientos fetales, y bueno, la mielinización que llega inclusive pues a edades adultas, ¿no? Es un sistema en constante edificación, constante crecimiento. Bien. Teniendo esa premisa y esa comparación, iremos desarrollando esta presentación. Y quiero hablarles de que cuando voy a construir no sé si alguien, escucho como una interferencia, disculpe doctora. Si me quiere decir algo o no sé. Sí, pedirles por favor cerrar sus micrófonos. Bien.
Creo que se le desactivó su micrófono, doctor. Ok. ¿Ahora me escuchan? Sí, le escuchamos. Ya solo falta que se traslade donde tiene la presentación. ¿Ya ven la presentación? Sí, ahorita sí. Adelante. Ok, ok. Bien, retomando la idea de esta analogía de la construcción de un edificio con la construcción de un sistema nervioso, pues para hacer ese edificio necesitamos materiales de construcción, ¿no? ¿Y quién aporta esos materiales? Pues la madre, ¿no? La madre adelante con todos los nutrimentos que ha acumulado en su nutrición preconcepcional, con todos los complementos que lleva durante su nutrición prenatal, ¿verdad? Y además, y de hecho no lo menciono porque ya sabemos pues las implicaciones del hierro, del ácido fólico, que más adelante lo volveremos a conversar, pues hay otras cosas bien interesantes y que de hecho el CONACYT de México en el 2019 ha mencionado como importantes a tomar en cuenta, y es que hay una distribución en filogenética, hay una distribución ya codificada de estos nutrimentos. El organismo le va a hacer una prioridad donde del 100% de los nutrimentos de la madre, el 40% van a ser específicamente para el sistema nervioso central. ¿Y ustedes en qué lo corroboran? En los pacientes que cursan con retraso del crecimiento intrauterino asimétrico. Ustedes pueden ver que es un cerebro, que son niños grandes, o sea, que tienen una cabeza grande y que el resto del cuerpo se ve un poco hipotrófico en relación a la cabeza. Es decir, que esta madre muy probablemente tuvo una restricción, ¿verdad? De su alimentación probablemente, o previamente venía con una desnutrición, que es lo más probable, y pues se nota en el crecimiento de su feto, ¿no? Bien, algo interesantísimo, importante, es que hay otros elementos trascendentales en la formación de este sistema nervioso, y estos son 3 aminoácidos esenciales, que son el triptófano, la tirosina y la fenilalanina, que son precursores de la neurotransmisión. Ellos son prácticamente la base de lo que es la serotonina, la dopamina, e incluso de la acetilcolina, incluso de la melatonina, ¿no? Vamos a tener que, si tenemos alguna limitación de estos aminoácidos esenciales, pues hay alteraciones principalmente en la sensorialidad, ¿verdad? Y en la funcionalidad de este sistema nervioso. Algo importante y que ha surgido desde la época de los 90 en los países nórdicos es el agregar el omega 3 en la dieta, con sus 2 ácidos grasos que son muy básicos en la formación de la capa neuronal, que son el ácido docohexacoico, conocido como DHA, y el ARA, que es el ácido araquidónico, que incluso si ustedes observan en algunas publicidades de algunas fórmulas para niños, pueden ver que pues hacen alusión a que vienen complementadas con esto. ¿Esto en qué se va a observar desde un punto de vista anatomopatológico? Hay una relación proporcional entre la desnutrición de la madre y la calidad de la proliferación de las neuronas. Se observa una disminución de la cantidad en la corteza e inclusive a nivel cerebeloso en las células de Purkinje. Y bueno, evidentemente también va a haber una disminución en la calidad de mielinización. Y ustedes observan, de hecho, en el CIE-10 todavía existe, ¿verdad? Que hay un retardo psicomotor relacionado a desnutrición. Y es evidente que un niño que no cuenta con todos los nutrimentos, pues en un sistema nervioso que su formación prácticamente, digamos, culmina alrededor de los 6 años de vida, pues va a tener un retraso psicomotor y va a tener una funcionalidad disminuida. Bien, continuamos hablando de la estructuralidad de este sistema nervioso. Ya sabemos las 3 capas embrionarias. Solo quisiera, estoy seguro que recordarán estos esquemas, ¿verdad? De los estudios previos en pregrado. Y solo quisiera hacer, digamos, alusión a 2 cosas puntuales, y es que
hay unas proteínas que se llaman ubiquininas, que de la placa neural que va a formar este tubo neural y estas células de la cresta y que va a condicionar también la epidermis, ellas distribuyen, son una especie de policías que dicen, tú vas para este lado, tú vas para el otro lado, ¿verdad? Va a ser una distribución de ellos, de las células totipotenciales que se van a dirigir hacia la epidermis y hacia lo que es la formación del tubo neural, la cresta neural. Cuando hay fallas a este nivel de las ubiquininas, pues es el inicio de alguna facomatosis que podemos ver luego al nacimiento con algunas máculas, café con leche, con las máculas hipocrómicas en el complejo de esclerosis tuberosa, que también tiene que ver evidentemente con genes bien puntuales que hacen una proliferación en el lugar, digamos, equivocado, por decirlo de alguna forma. Otra cosa interesante y que tiene mucho que ver con las fallas de cierre neural, ¿verdad? Y que tiene mucho que ver no solo con el ácido fólico, sino con algunas proteínas que son proliferadoras. Recordemos que el tubo neural también hace relación con el mesodermo a través de la notocorda para poder tener células de sostén de este sistema nervioso, que serían las vértebras, que serían cartílagos que van a estar alrededor de él, y comprender que hay dos proteínas puntuales que son la Sonic Hedgehog, la BMP, que es Bone Morphogenetic Protein, que van a estar una ubicada a nivel de la cresta y la otra a nivel notocordal, que van a dar, digamos, proliferación o va a conducir la proliferación de estos polos del tubo, por tanto, intervienen dentro de la mitosis, de la inducción de la mitosis, para el adecuado cierre y el adecuado, digamos, estructuración de las bases de sostén de este sistema nervioso. ¿Y en qué vamos a notar esto? En que cuando hay una falla en esta inducción o hay una falla en lo que es la mitosis, vamos a ver el espectro de las fallas del tubo de cierre neural que van desde un meningocele a un encefalocele a una raquisquisis, como veremos más adelante. Entonces, esta es la base necesaria. El déficit de ácido fólico se condiciona a una disminución de la mitosis que está inducida por la BMP y por tanto no logra este cierre y pues se dan las fallas a este nivel. Recordar que el tubo neural se cierra entre los días 18 y el día 26 de la gestación, por tanto es el momento más álgido, más complejo de la formación del sistema nervioso central, y cualquier elemento del ambiente, cualquier elemento externo que intervenga en ese instante, pues va a tener alguna repercusión más adelante. Hablaremos también de epigenética. Bien, haciendo un poco, digamos, la relación, va a ir relacionándola con la estructura con el tiempo. Hemos hablado del cierre del tubo neural, de la neurulación primaria, luego la neurulación secundaria, que vendría también a ser la elongación a nivel cefálico de este tubo neural y una proliferación que va a dar pie al prosencéfalo, que es la parte, digamos, superior o la parte cefálica de este sistema. Paralelamente ya se está dando una proliferación de estas células totipotenciales, células madre. Hay una proliferación y una diferenciación de ellas, donde van a surgir tanto las células de sostén, que serían los oligodendrocitos, los astrocitos, en el caso del sistema nervioso central, y también se va dando, pues, la formación de las primeras células de Schwann a nivel del sistema nervioso periférico, que serían respectivamente las sustancias blancas de estos sistemas. También se va dando la formación de las neuronas, y estas neuronas se van a acumular alrededor de los ventrículos laterales y el tercer ventrículo a través de algo que llamamos matriz germinal, que es lo que más sangra o lo que tiene mayor predisposición a sangrar en los bebés que sufren hipoxisquemia, ¿verdad? A ese nivel es
como decirles, como una yema de huevo, por decirlo. Es una sustancia muy gelatinosa donde proliferan estas neuronas y de ahí van a partir en forma centrífuga, como los rayos de una bicicleta, ¿verdad? Como los rayos de una motocicleta en un rinde, van a salir de ese centro hacia afuera, y si logran ver la imagen superior derecha, es una especie de reptan a través de algo que son microesqueletos, ¿verdad? Que son las que las van a guiar para llegar hacia la corteza y ubicándose en las 6 capas de esta zona del encéfalo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Vamos a ver más adelante. Por ejemplo, una de las fallas de la migración neuronal se da en el caso de los bebés que nacen con Zika. ¿Y por qué se da esta falla? Porque el virus ataca y destruye este microesqueleto, que son las ramas donde estos, vamos a llamarlo así, especie de gusanitos, van reptando para llegar entonces no logran llegar a su destino, por tanto no parten, no van a ningún lugar y se da un microencéfalo por fallas en la migración neuronal. De acuerdo, entonces es interesante y luego vamos a hablar de la migración en exceso y la migración en disminución, ¿no? Importante también que paralelamente se está dando la sinaptogénesis por medio de los inductores que les hablé, de los aminoácidos básicos, y pues también se inicia paralelamente el proceso de mielinización que sabemos hoy en día que dura hasta la edad adulta, pero que su mayor esplendor se logra antes de los 24 años. Vamos a ver una relación temporal. Este es un cuadrito que sacamos de información del libro de Principios de Neurociencia de Eric Kandel, donde vemos que fuera de cualquier idea de que el momento más importante de nuestras vidas es el matrimonio, la llegada de nuestro primer hijo, claro, es importantísimo, pero francamente el nacimiento es un momento súper crítico de adaptación, donde tenemos un edificio en construcción aún, un sistema que tiene muchos procesos paralelos y que de un momento a otro se debe adaptar a una vida extrauterina y continuar los procesos. ¿De acuerdo? Entonces, escucho muchos colegas que hablan de que el cerebro de los niños es inmaduro, que la inmadurez del cerebro del niño, que eso. El cerebro de los niños no es inmaduro. Si el niño tiene su estructura adecuada, tiene que se expresa en una funcionalidad normal, ¿verdad? En un desarrollo psicomotor típico, pues estamos ante un cerebro maduro para la edad que él tiene. El cerebro del niño no es inmaduro, el cerebro de los niños es vulnerable, que es una cosa muy distinta. ¿Y por qué es vulnerable? Como en todo edificio que se está construyendo y que hay muchos procesos, pues hay muchos accidentes. Está presto a que estos procesos alguno falle o alguno pueda tener alguna intervención de algún elemento externo o incluso dificultades dentro de la misma falla nutricional de la madre para poder lograr los procesos establecidos. Algo que les quiero mencionar, importante es hablarles un poco, aunque no tiene, digamos, relación ahorita directa con las malformaciones congénitas, pero sí comentarles un poco de la poda neuronal selectiva, que son apoptosis que están previamente establecidas en la información genética que se van a dar a nivel del sistema nervioso central, y que esta programación pues hace que afinen la sinapsis y afinen la mielinización de estos procesos. Vamos a entrar ahora a señalarles un poco la epigenética, aunque en este esquema habla de una experiencia ambiental ya más extraútero, pero a nivel intraútero, la epigenética es la que establece una relación entre esta información que viene codificada, este plano, este esquema de tiempo que viene ya codificado para la construcción de este edificio, y todo lo que el medio externo puede intervenir para bien o para mal para la construcción de este cerebro. Es decir, que la adecuada nutrición de la madre va a condicionar esta información. ¿Cómo se va a hacer? La cantidad de material de construcción que yo tenga me va a condicionar la calidad de la construcción de este edificio, ¿de acuerdo? ¿Y en qué voy a ver digamos, esta estructura plena y adecuadamente desarrollada? En un perfil funcional, un niño que logra su desarrollo
psicomotor en rangos típicos, un niño que logra el aprendizaje, que en su conducta se ve bien y que logra tener una calidad de vida bien, que entendemos que en el caso de las malformaciones congénitas, pues va a haber una disfunción por una alteración estructural que va a condicionar a que no se dé un perfil funcional. Vamos a hacer un recorrido breve. Hemos hablado un poco de lo que es las fallas a nivel neurocutáneas, ¿verdad? La facomatosis, donde pues traigo algunas fotografías en la parte superior izquierda. Pueden ver un bebé, bueno, dos pacientes con el Sturge-Weber con un hemangioma plano, hemangioma plano facial, relacionado íntimamente con la aparición de calcificaciones a nivel meningio y a nivel inclusive cortical algunas veces, que son altamente epileptógenas. Tenemos en la parte inferior el complejo de esclerosis tuberosa, donde no solo el sistema nervioso central tiene alteraciones, sino todas las derivaciones también de mesodermo a nivel facial, a nivel ungueal, pues tienen, digamos, compromiso. Y pues son clásicas las manchas hipocrómicas, ¿verdad? Las máculas hipocrómicas y las tuberosidades a nivel del sistema nervioso, a nivel predominantemente periventricular. Tenemos el complejo de las neurofibromatosis en la parte derecha, que van a haber algunas manifestaciones cutáneas, pero también a nivel cerebral podemos tener una predisposición a algunas fallas de migración neuronal e incluso que pueden condicionar una epilepsia. Bien, tenemos aquí una gama de fotografías que hablan un poco de los defectos, del espectro de defectos del cierre del tubo neural. Vamos desde la más leve, que está en la parte media, en la línea media a nivel derecho de una espina bífida, donde está su mácula hipercrómica de base sobre unas vellosidades y que corroboramos a través de una rayos X, donde no se logra la unión de la parte de sostén. Habríamos hablado del BMP y de la Sonic Hedgehog. Entonces hay una falla en este cierre, en esta proliferación. Esta es, digamos, la manifestación más leve. Y pues la más grave, pues es la raquisquisis, también el meningocele, el encefalocele, como pueden ver en la parte inferior izquierda, y en la parte superior ver el meningocele a nivel lumbar. Conversamos sobre esto, sobre las causas, que no solamente va de la mano del ácido fólico, sino también la inducción de estas proteínas de proliferación mitótica. Los defectos de línea media, la holoprosencefalia alobar o lobar, en este caso pues se da una fusión sin poder establecer una línea media a nivel de los lóbulos frontales, con una fusión ventricular provocando, digamos, una prácticamente cisterna, pero es una ventriculomegalia es vacuo y evidentemente pues va a tener una funcionalidad alterada. Desde luego hay una alteración estructural. En la parte derecha podemos ver el estudio de resonancia y tractografía de un paciente con displasia óptico-septal, donde la parte del quiasma óptico y los nervios ópticos, pues hay una hipoplasia, una aplasia o una genesia más bien, y formando una fusión de los ventrículos laterales. En la tractografía podemos ver la ausencia de lo que es la vía óptica, tanto a nivel posterior, que no hay corona radiada, como a nivel anterior, que no se forman los nervios ópticos. En este caso, en la fotografía C, habla de que hay una paquigiria frontal también asociada. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que no solamente va a ser uno de los procesos alterados, pueden haber dos procesos alterados al mismo tiempo. Aquí tenemos defectos del prosencéfalo. En la parte derecha tenemos una anencefalia, ¿verdad? Y en la parte izquierda tenemos una craniosquisis con una exposición de un prosencéfalo que es primitivo, que no logró diferenciación y que obtuvo exposición, digamos, al líquido amniótico, por tanto hubo destrucción de esta estructura.
Los trastornos de la migración neuronal y los eventos cerebrovasculares inúteros. Claro que los niños pueden tener, los fetos pueden tener una afectación vascular, ¿verdad? Inútero. Tenemos aquí dos casos, AB y AB y C. Del lado izquierdo tenemos una esquizencefalia, que aunque ustedes no lo crean, la base de las dos es una base vascular. En el caso de la esquizencefalia fue la vascularidad que permitía la migración a esta parte que sería una región parietal, ¿verdad? Vemos como los bordes de esa sí tienen una especie de corteza, ¿verdad? En el caso de la enfermedad cerebrovascular, en este caso una isquemia, ¿verdad? Vemos que hay un borde luminoso, una especie de cápsula que hace una especie de porencefalia que se ha fusionado con el ventrículo lateral, provocando una ventriculomegalia ex vacuo. Son, digamos, algunas de las que se pueden en algún momento incluso hasta confundir desde el punto de vista imagenológico e inclusive clínico. Hablamos de los trastornos de la migración neuronal en exceso. Tenemos en el lado izquierdo unas imágenes que hablan de una paquigiria, inclusive con una pequeña esquizencefalia relacionada por una hendidura. Y como pueden ver en la imagen B, al lado, tenemos en un corte axial, tenemos cómo está una diferencia entre la corteza anterior, que se ve adecuadamente adelgazada, y la corteza posterior, que está totalmente engrosada por un exceso de migración neuronal a ese nivel. Tenemos por el contrario, del lado derecho, en secuencia T2, una imagen de una lisencefalia donde las neuronas no llegaron a una adecuada migración, por tanto no lograron en su empuje hacer los giros que observamos en un cerebro. Recordemos que los giros, las circunvoluciones se forman por un empuje de estas neuronas que van acumulándose hasta volverse la rugosidad que terminan siendo los giros y las circunvoluciones. Bien. Algunas particularidades. Bien. Sabemos que aproximadamente el 2% de los recién nacidos tienen riesgo de malformación congénita. En Europa se calcula que 2.66 por cada 1.000 nacidos vivos. Está descrito que el 30% de los abortos espontáneos puede relacionarse a malformaciones del sistema nervioso central, ¿verdad? De forma muy precoz. En El Salvador, el sistema de vigilancia, pues dice que los más frecuentes son las relacionadas con el cierre del tubo neural, creería yo que relacionado íntimamente con aquellos grados de desnutrición que podemos ver en algunas madres, ¿verdad? En algunas áreas, regiones del país. Hay un dato interesante y que debemos tomarlo muy en serio respecto a la ética con lo que vamos a manejar, y es que el 80% nace vivos y tiene una sobrevivencia mayor a una semana. Las complicaciones relacionadas con estas malformaciones, según un dato que encontré del año 2017, era la segunda mayor causa de mortalidad en menores de 5 años. Bien, en cuanto a la prevención, lo que hemos hablado, que es una construcción, necesitamos tener a la mano un adecuado terreno. Para este adecuado terreno tenemos que tener un periodo intergenésico que no puede ser menor a 2 años y pues pudiera llegar hasta los 6 años incluso. Es decir, entre un embarazo y otro, el terreno va a llegar a tener las condiciones, las mejores condiciones, pues en no menos de 2 años, ¿de acuerdo? Lo que hablaba de la nutrición, entender de que no solamente es una nutrición prenatal, sino también una mujer en edad fértil debe tener una adecuada ingesta de nutrimentos, de los que hablamos, para tener una adecuada reserva, para tener estos materiales de construcción para el edificio que queremos tener. La programación fetal como aliado, si bien hemos entendido y hemos leído que la programación fetal va del lado de la parte metabólica y de una programación de prevención de enfermedades metabólicas en la vida adulta, también sabemos de que este metabolismo pues facilita la energía y los nutrimentos para lograr el fin de la formación de este sistema nervioso central.
La modificación de los estilos de vida, evidentemente, el sedentarismo, evidentemente, las sustancias nocivas, el alcohol, el tabaco, algunas sustancias ilegales también, pues pueden tener repercusión, sobre todo en el momento de gestación y previo a la gestación, en el caso de las madres específicamente. La sustancia teratógena del ambiente, predominantemente en áreas industriales donde las aguas están contaminadas. Hay estudios del año 2016 que encontraron una relación entre agua contaminada con aluminio con malformaciones del sistema nervioso central. Muy interesante ese estudio. Y bueno, la detección de factores de riesgo, encontrar que una madre pudiera tener alguna enfermedad predisponente, ¿verdad? O las poblaciones de riesgo, incluso identificarlas para poder establecer una adecuada intervención preventiva en estos casos. Bien. En cuanto al manejo, los cuidados durante el nacimiento por un equipo multidisciplinario, ¿verdad? En algunos casos leves de este espectro del cierre de tubo neural, pues los abordajes neuroquirúrgicos en aras de prevenir las infecciones del sistema nervioso central para poder prolongar la vida de estos bebés, ¿verdad? Es importantísimo. Algo en lo que quiero hacer mucho hincapié es en la ética y evitar la iatrogenia, en la ética en cuanto a comprender que estamos ante un ser humano con sus deficiencias estructurales, pero es un ser humano, por tanto merece el manejo adecuado y no verlo. En algunas veces, pues llegamos podemos tener, digamos, el desliz de verlo menos que un ser humano y pues no tiene nada que ver, es un ser humano que necesita de nuestros cuidados. Otra cosa interesante, importante, y me he encontrado en mi consulta, en mi ejercicio neurológico, que muchas veces nace el bebé y empezamos a dar pronósticos de vida y empezamos a aturdir un poco la salud mental de estos padres. Le comentaba a la doctora Serpas que hace unos días recibí un bebé de Zacatecoluca con una anencefalia. Y entonces la señora me cuestionaba eso porque todos los médicos le dijeron que el niño se iba a morir ese día. Y entonces lo vi alrededor, creo que 22 días de vida y súper bien, súper estable el paciente. Entonces, evitemos estar dando esperanzas o estar dando sentencias de muerte, porque en primera no es ético, en segunda no tiene sentido. Está fuera de toda empatía. Pongámonos en los zapatos de esa madre en el aspecto de que siente, de que tiene emociones y de que es una frustración para ella ver a su hijo como lo ve. Bueno, algo más es, estos niños también pueden tener una vida prolongada y hay que adecuarlas, hay que hacerles un seguimiento para calidad de vida. A veces creería yo que dentro de las deficiencias que podamos tener en el sistema con muy pocos especialistas, pues algunos niños pues se pierden un poco esa calidad de vida y deberíamos de ver en qué forma colaboramos y hacemos el equipo multidisciplinario para darles dicha calidad. Comprender de que algunos niños pues pueden seguir su vida y que van a tener abordajes terapéuticos en aras de aprovechar la plasticidad, el potencial de plasticidad del sistema nervioso central. Es decir, que no los limitemos o no los dejemos fuera de un posible rehabilitación, de un proceso de rehabilitación. Tenemos que aprovecharlo de forma precoz en los niños que tienen una esperanza de vida un poquito más alta. Y bueno, entender que la nutrición es una base estratégica en esta calidad de vida. Hay muchos bebés con malformaciones que pues tienen trastornos orodeglutorios, ¿verdad? Y es importante de garantizarles su adecuada alimentación. Consideraría importante tener en cuenta hacerles un abordaje desde el punto de vista de una gastrostomía o algún abordaje específico de nutrición para poder